Muy buenas tardes, profesora. El tema a desarrollar el día de hoy es los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente de los cuidados intensivos. La que le habla Romina González, primeramente debemos de saber qué es la UTIC. Es la unidad de cuidados intensivos. También se puede conocer como la terapia intensiva o también llamada la atención crítica. Es una atención médica Es una atención médica para personas que tienen unas lesiones graves o una enfermedad mortal, en la cual para esto sirven los cuidados intensivos. Debe de haber un equipo de proveedores de atención médica con una capacitación previa, porque cualquier persona no puede atender a estos pacientes que están en terapia intensiva. Sí o sí deben de tener con una capacitación previa para estar en estos lugares. Esto incluye también una atención de 24 horas al paciente. También incluye el uso de controlar constantemente el ciclo vital del paciente. En general también se suele utilizar o brindar, mejor dicho, un tratamiento especializado. Múdanos. Debemos saber el ambiente de esta unidad de cuidados intensivos. Primeramente, la reducción de la cantidad en la cualidad de estimulación, también el ruido excesivo, el aislamiento físico y social de la persona, las restricciones de movimiento y también, por sobre todo, el dolor. Entonces, debemos saber que para cuidar a estos pacientes deben de haber una capacitación previa y ese médico debe estar preparado. A continuación, mi compañero va a estar explicando mejor sobre este tema. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar un poquito sobre el ingreso a la unidad intensiva. Tenemos el ingreso postoperatorio, en que luego de intervenciones quirúrgicas de implicancia importante, los pacientes pasan al postoperatorio inmediato, donde pueden manifestar diversas alteraciones psicológicas. Tenemos que hay determinados tipos de intervenciones quirúrgicas donde los pacientes pasan rutinariamente el postoperatorio inmediato en una unidad de cuidado intensivo donde pueden manifestar diversas alteraciones psicológicas, ya sea como el estrés, la desesperación, como los principales desórdenes afectivos manifestados por los pacientes críticos ingresados en una unidad de cuidado intensivo, siendo su necesidad primaria la sensación de seguridad. También vamos a hablar sobre el ingreso por traslado, que no suele ser percibido como un paso positivo, lo que generalmente termina provocando temor tanto en el paciente, así como también en los familiares mismos. Entonces tenemos que la evidencia sugiere que el alta de áreas de cuidado especializados pueden ser realmente tan traumática como el ingreso. El fenómeno es conocido como ansiedad por traslado, desplazamiento. También tenemos que el cual puede aparecer en los pacientes, especialmente cuando se alteran o cesan las rutinas en los ambientes, los procedimientos de monitorización invasivos, sin que se les proporcione una explicación adecuada o se le prepare para ello. Puede ser un traslado repentino, que puede ser debido al ingreso urgente de un paciente más grave. Entonces, no da a los pacientes la oportunidad de prepararse adecuadamente para el traslado en sí. Entonces, mi compañero va a pasar a explicarle mejor el tema. Muy buenas, soy Carlos López y le voy a estar hablando un poco sobre lo que son los sentimientos del paciente. Claramente hay una fluctuación de los niveles de conciencia del paciente. Se siente desorientado, puede llegar a presentar alucinaciones visuales y táctiles, anomalías en el comportamiento que van desde la agresividad hasta la pasividad, negativismo y alteraciones de la memoria. Siguiente, por favor. Otro punto importante a tocar es la muerte y el miedo a la muerte. Podemos empezar conceptualizando o definiendo lo que es. Algunos autores afirman que morir es dejar de existir.
cuando el cuerpo tiene un colapso de sus órganos vitales, llevando a una parada de la actividad del organismo. Puede ser de forma súbita, por una enfermedad aguda o un accidente, o de forma crónica y lenta por enfermedades degenerativas. En el transcurso de una enfermedad grave que conduce a la muerte, quien la experimenta la percibirá de acuerdo a las emociones del cómo se esté sintiendo en esas circunstancias por las cuales atraviesa el paciente. Sugiere una complejidad de sentimientos donde habrá días que prevalecerá la esperanza de una cura milagrosa a pesar del pronóstico desfavorable. Habrá otros donde esté pasando por la angustia de la muerte, todo será negativo, pesimista, y otros días mejores en lo que prevalecerá la reconfortante percepción de sus parientes y personas más allegadas cuidándole y prestándole atención en sus últimos días. Mi compañero va a estar hablando un poco más. Bueno, yo soy Ariel Ortigosa y así como hablaba el compañero, en cuanto a la importancia de los sentimientos del paciente, también van a importar los sentimientos de la familia, que van a tener un papel fundamental en cuanto a la recuperación, por lo cual el familiar debe ser visto por el médico como un paciente secundario que va a necesitar la oportunidad de expresar sus sentimientos. Y también van a ser importantes expresar en el caso de que van a haber momentos en que el paciente va a estar en estado inconsciente y será el familiar el que le va a tener que brindar información al médico para conocer más acerca del paciente que está siendo tratado. Siguiente. En cuanto a la relación del médico con el paciente, uno de los modelos que tenemos es el modelo paternalista, que va a suponer la existencia de un criterio objetivo que va a permitir discernir lo que sea mejor para el paciente sin la opinión sin que la opinión de este sea la determinante. Siguiente. La obligación del médico va a ser la de proporcionar al paciente la información relevante para que él mismo sea quien seleccione aquella que mejor se ajuste a sus valores. Otro modelo es el interpretativo, en el cual el médico va a trabajar con el paciente en la clarificación de sus objetivos, aspiraciones y responsabilidades, de modo que resulte evidente la acción que mejor se adapte a su propia decisión. Y por último, el modelo deliberativo, en el cual el médico va a ayudar al paciente a determinar y elegir todos los valores que se relacionen con su salud, explicando detalladamente. Y van a ser aquellos que mejor sirvan de fundamento para tomar la decisión más adecuada dentro de las alternativas posibles. Buenas, yo soy Luján Amarilla y les estaré hablando acerca de los fundamentos de la relación médico-paciente. Bueno, tenemos la norma ética fundamental, que es el principio de la beneficencia, y entre las virtudes destacadas que debe tener el médico son la benevolencia, que es la voluntad o deseo de hacer el bien al otro o de querer lo bueno o beneficiar con nuestra acción a otras personas. Tenemos la confianza, que es la esperanza firme que se tiene en una persona y la capacidad para soportar las dudas. En cuanto a la colaboración, es trabajar responsablemente y voluntariamente dentro de un equipo para lograr objetivos comunes. Tenemos a la veracidad, que es un valor moral que tiene la persona para decir siempre la verdad y ser sincero. Tenemos la prudencia, que es la capacidad de deliberación, de sensatez, para buscar ser siempre la mejor persona posible. Tenemos la siguiente diapositiva, que son los principios éticos en la UTI. Bueno, el personal médico, al igual que el equipo de salud en la UCI, norman su actuación en los siguientes principios como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos la autonomía, que es la libertad de la persona para decidir su conducta sobre sí mismo, respetando su propia dignidad. Tenemos la beneficencia, que es el principio de la bioética, que postula siempre hacer el bien a los pacientes.
la no maleficencia, que es evitar el sufrimiento al paciente, y la justicia, que es tratar a las personas de forma justa y equitativamente. Va a continuar el siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Lescano. Te estaré hablando sobre los ABCD y los cuidados con dignidad hacia el paciente. La A significa actitud, la B significa behaviorismo, que se refiere al comportamiento, la C de compasión y la D de diálogo. Además de establecer una comunicación continua, clara y amigable de parte del doctor hacia el paciente, hay que hacer énfasis en una comunicación afectiva que también influye en el poder del silencio. Es cierto que cuando durante la enfermedad se ha respetado la recomendación de informar y explicar al paciente y sus familiares las dudas y llegar hasta el proceso incluso de la muerte. Más que una explicación detallada de los estudios de laboratorio, cambios en las variantes fisiológicas, lo que necesita el paciente es un médico que le escuche. Se debe orientar al paciente en tiempo y espacio, decirle con frecuencia dónde se encuentra, por qué está allí y quién es, hablarle con calma y en tono tranquilizador. Tocarlo suavemente para que él se dé cuenta de que estamos allí. En cambio, cuando estamos con un paciente que tiene alucinaciones, no debemos negarlas ni discutirlas. Tampoco debemos de irnos a su lado. Otros consejos serían limitar las alarmas, evitar las conversaciones junto a su cama o habitación, ya que aunque no se está hablando de él, el enfermo puede pensar que es así y desconcertarse. Otra cosa que podemos hacer es colocar objetos familiares desde el paciente, donde el paciente pueda verlos, que pueda ayudarles también a orientarlos por último. También debemos procurar de que se sienta lo más cómodo posible y minimizar cualquier estímulo doloroso. Ya. Yo soy Fabricio Aguilera y le voy a hablar sobre el actuar del médico. En la atención integral del paciente crítico de la unidad de cuidados intensivos, se debe cuidar principalmente los problemas físicos y los problemas orgánicos del paciente. Así también no se debe descuidar y no puede pasar por inadvertidos los cuidados o las necesidades psicológicas, espirituales o sociales de los pacientes. Estos otros aspectos del cuidado del paciente crítico de la unidad de cuidados intensivos no son menos importantes que el primero, ya que incluso puede influir en el tratamiento, en el diagnóstico y en el pronóstico de vida del paciente grave ingresado en esta unidad. La comunicación, la importancia y problemática en la atención médica del paciente en estado crítico. La comunicación sobre todo es vital, no solamente con los familiares y con el personal médico, sino también con el paciente de esta unidad de cuidados intensivos. Le cedo la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Cañete. Yo les voy a estar hablando acerca de las técnicas psicológicas para reducir la ansiedad. Tenemos tres técnicas, tenemos la técnica cognitiva, tenemos las técnicas conductuales e intraoperatorias. De lo primero de lo cual voy a hablar son las técnicas cognitivas. Tenemos acá el apoyo psicológico, tenemos la distracción cognitiva, que se refiere a que el paciente percibe una interpretación errónea acerca de su realidad. Tenemos también recordar. Tenemos que por sobre todas las cosas preguntarle al paciente acerca de su pasado para saber si él recuerda algo. Tenemos también la imaginación guiada, que podemos preguntarle al paciente sobre su lugar favorito. También tenemos la hipnosis, que es ayudarle al paciente con el centro de atención. Otro.